Entretanto, los socialdemócratas seguían ganando terreno. Sus votos pasaron de 2,1 millón a 3 millones, asegurándose 82 puestos en la legislatura de 1903. Mejor representado en el Reichstag, este partido pudo combatir más intensamente contra el rearme y a favor de la mentalidad revolucionaria. Mientras el abismo seguía ahondándose entre los grupos reaccionarios y los partidos de la socialdemocracia, el liberalismo desaparecía a ojos vistas de la escena política. Alianzas y planes de conquista. El gobierno se ocupaba en el interior, en primer término, de luchar contra la socialdemocracia, y en política exterior iba ya preparando el famoso Plan Schlieffen, tan discutido en los comienzos del siglo XX. El conde Alfred Schlieffen sustituyó a Waldersee como jefe del Estado Mayor en 1891 y conservó su cargo hasta 1906. La situación evolucionaba en tal forma que, en caso de guerra, Alemania se vería obligada probablemente a combatir en dos frentes, en el occidental contra Francia y en el oriental contra Rusia. Las circunstancias exigirían ponerlo todo en juego para obtener una decisión militar rápida en uno de ambos frentes. La configuración geográfica de Rusia hacía difícil, por no decir imposible, lograr una victoria relámpago en el este. Por tanto, era preciso atacar de inmediato en el frente occidental. Schlieffen proponía iniciar la ofensiva primeramente contra Francia, a través de los Vosgos, pero después se le ocurrió otra idea. El ataque alemán atravesaría Bélgica, país neutral, para sorprender a los franceses por retaguardia. En la primavera de 1890, inmediatamente después de la caída de Bismarck, el gobierno alemán había comunicado a los rusos que no deseaba tomar en consideración el Tratado de Reaseguro del año 1887. El 1 de julio de 1890 firmó con Inglaterra un acuerdo por el que este país cedía a Alemania la isla de Heligoland, a cambio de que los alemanes abandonaran toda influencia en Zanzíbar y limitaran sus exigencias territoriales en el África Oriental. Hasta entonces las relaciones anglo-alemanas se hallaban en una fase de estancamiento, aunque el embajador ruso en Londres informara que solo era cuestión de tiempo la celebración de un acuerdo entre ambos países. Al año siguiente, en julio de 1891, una escuadra francesa que visitaba Rusia fue acogida en el puerto de Kronstadt con delirantes aclamaciones. El zar brindó por el presidente de la República y ordenó interpretar la Marsellesa, aunque estuviera prohibida por revolucionaria. El supremo y absoluto señor de todas las Rusias escuchó el himno de pie y con la cabeza descubierta. El 28 de agosto de 1892, el general Boisdeffre, el mismo que representaría tan turbio papel en el asunto Dreyfus, firmó con un colega ruso un tratado que ofrecía todo el carácter de un pacto defensivo. Ambos países se prometían ayuda militar recíproca, si Francia era atacada por Alemania o su aliado italiano, y si Rusia lo era por Alemania o su aliado austríaco. Además, llegaron a un acuerdo de estrecha y permanente colaboración entre los dos altos estados mayores. Los Estados Unidos, potencia imperialista. La Primera República Española. Fracasada la candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern al trono español, que provocara la guerra franco-prusiana, Prim ofreció la corona al duque de Aosta, Amadeo de Saboya, segundo hijo del rey de Italia, Víctor Manuel. El nuevo soberano fue elegido por las Cortes españolas por escasa mayoría y en un ambiente enrarecido por la pasión política. Pocos días después, el 27 de diciembre de 1870, el general Prim caía víctima de los disparos de unos desconocidos en la madrileña calle del Turco. Se ignora todavía la afiliación política de los autores y las verdaderas motivaciones del atentado. Amadeo de Saboya ocupó el trono sin apoyo moral alguno y con la enemistad de carlistas, alfonsinos y republicanos, que minaban su prestigio. Su reinado duró 2 años, de 1871 a 1873. Amargado por problemas poco menos que insolubles, tampoco faltaron los atentados, por lo que Amadeo decidió abdicar. «No quiero cargar con la responsabilidad de que se derrame sangre por mi causa», dijo al almirante Topete. En febrero de 1873 abandonó el país. Ante la situación creada se proclamó el régimen republicano, la Primera República Española, que en poco menos de un año vio sucederse 4 presidentes, el unitarista Figueras, el federalista Pi y Margall y los conservadores Salmerón y Castelar. Tendencias disgregadoras, cantonalismos y rebeldías impidieron que el régimen se consolidara. Un pronunciamiento dio fin al ensayo político republicano que no pudo institucionalizarse. Pasado un breve periodo dictatorial de transición, cobró nuevo aliento el partido alfonsino, que trataba de sentar en el trono a Alfonso XII, hijo de Isabel II, un notable político, Cánovas del Castillo, coayudó eficazmente a que fuera proclamado a comienzos de 1875.
Los hombres de la Revolución de 1868, como los políticos de la Primera República, hubieron de enfrentarse con problemas básicos que el régimen isabelino no había sabido solucionar. 5 de ellos han sido considerados fundamentales por los historiadores modernos: crisis económica, estancamiento intelectual, situación jurídica de la clase obrera, ordenamiento legislativo básico y modernización de los servicios administrativos. Ahora bien, con medidas más bien teóricas que prácticas, tales como el sufragio universal, imprescriptibilidad de los derechos ciudadanos, separación de la Iglesia y el Estado y amplia libertad de cultos, no se atacaba a la cuestión económica social básica. Hubo decepciones porque lo que el pueblo deseaba era un cambio de estructuras. Los políticos de la República no fueron capaces de comprender los fenómenos sociales vivos e inmediatos que se producían en el país, y menos aún de encauzarlos debidamente, acaso por exceso de intelectualismo. Ello motivó que la Primera República se descompusiera en pocos meses. Pi y Margall se proponía estructurar el nuevo Estado a tenor de los cánones del federalismo científico, pero su acción se vio contrarrestada primero por Estanislao Figueras y después por Salmerón y Castelar, de acción unitaria y descentralizadora, típica del liberalismo español decimonónico. El régimen republicano se desmoronó precisamente en los baluartes democráticos, en las comarcas andaluzas y mediterráneas, coincidiendo con el extremismo obrerista alimentado por el ideario anarquista y el influjo de la rebelión de la Comuna de París, 1871. También se ha observado la coincidencia entre la rebelión cantonalista española y la posible influencia de las ideas anarquistas de Bakunin. Surgió casi de súbito la formación de diversos cantones en Valencia, Málaga, Cartagena y otros puntos. Alcoy fue ocupado por los de la Primera Internacional, mientras en Barcelona estallaba la primera huelga general revolucionaria de julio de 1873. La propaganda monárquica explotó con habilidad la situación y supo atraerse al ejército, representado por figuras como los generales Pavia y Martínez Campos. El primero de ellos acabó bruscamente con la democracia el 3 de enero de 1874, ordenando a las tropas que invadieran el Congreso de Diputados. El segundo terminó con el internacionalismo revolucionario de Barcelona, con aplauso de la burguesía, e hizo posible la restauración del régimen monárquico a partir de un pronunciamiento en Sagunto, en diciembre del mismo año. Solo la habilidad maniobrera legitimista de Cánovas logró liberar al país de una dictadura militar. La restauración borbónica. De este modo retornó la dinastía borbónica, la Restauración, como se denominó aquel periodo claramente constitucional que, aunque mantuviera un fondo conservador, reconocía hasta cierto punto los principios fundamentales del liberalismo y su comportamiento político aparentaba mayor honestidad que otras épocas anteriores. La Restauración prestó un impulso decidido al equipamiento industrial, partiendo de la legislación librecambista impuesta en 1869 por el ministro Figuerola. El país salió del atolladero en que lo había conducido el proteccionismo en la década anterior. Con tal medida se abrieron las riquezas minerales de la península a la inversión extranjera, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra y Bélgica. Se pudo hacer frente a la instalación de nuevos ferrocarriles, al desarrollo de los servicios públicos, a la ampliación de la industria textil catalana y a la creación e inverosímil expansión del complejo industrial y financiero de Vizcaya. Gracias a los beneficios obtenidos con la venta del mineral de hierro, los vascos subieron en 20 años al primer puesto hispano de la industria pesada, el transporte marítimo y la banca. Por su parte, la potencialidad financiera catalana quedó plasmada en la Exposición Internacional de 1888 y en el desbordamiento de Barcelona fuera de sus muros medievales. Pero este auge, opina Vincent Vives, estuvo siempre limitado por un factor importante, el de la escasísima capacidad de consumo de la masa agraria. De aquí la exigencia de medidas proteccionistas, el exiguo acrecentamiento de los capitales, la imposibilidad de reconversiones e instalaciones industriales de nueva planta a gran escala. Pero contra aquella barrera se estrellaron tanto los denodados esfuerzos del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, baluarte de la alta burguesía catalana, como los desinteresados proyectos de unos cuantos intelectuales, como Joaquín Costa. El campo movilizó con gran parsimonia sus efectivos, introduciendo una fatal cuña en el seno de la vida económica española. Abundaron también los problemas en el interior y en el exterior. En primer lugar, una nueva guerra carlista en el Maestrazgo, en Cataluña y en el norte de la península, iniciada en 1872 y terminada en 1876, en que los carlistas fueron de nuevo vencidos.
Luego, la llamada Cuestión de las Carolinas, pleito sostenido con el Imperio Alemán a propósito de dicho archipiélago oceánico que fue resuelto por arbitraje del Papa León XIII a favor de España en 1885. Alfonso XII falleció en 1885 a consecuencia de una tuberculosis pulmonar, dejando la regencia a su esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Intervención norteamericana en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Durante esta regencia, el problema de Cuba llegó a su desenlace. Los primeros chispazos de rebeldía habían estallado en la isla antillana hacia 1868, simultáneamente con la revolución que arrojó del trono español Isabel II. Tales anhelos separatistas, que sólo una exigua minoría sentía a la sazón, fueron ampliamente fomentados por los Estados Unidos, que contribuyeron a la duración de la guerra mediante el contrabando y envío de armas a los rebeldes. La paz de San Juan, 1878, constituyó un serio revés para los intervencionistas, pero años más tarde pudieron desquitarse con creces. La segunda y definitiva guerra cubana se inició con el llamado Grito de Beire, 24 de febrero de 1895, hasta la Paz de París en diciembre de 1898. La intervención norteamericana fue impulsada en parte por intereses económicos. Había una American Sugar Refining Company que había creado ya fuertes intereses en Cuba y Puerto Rico. El presidente McKinley precipitó la intervención a través de 3 frases. En primer lugar, verano de 1897, mediante unas notas al gobierno español protestando de los procedimientos de dureza utilizados por el general Weyler y exigiendo una rápida pacificación de la isla. En segundo lugar, una especie de ultimátum extraoficial. El ejército norteamericano intervendría en la isla si España no accedía a su venta por $300 millones. Para facilitar la operación, se ofrecía además $1 millón para los eventuales negociadores españoles. Febrero de 1898. Muy poco después, el turbio asunto de la voladura del Maine precipitaría los acontecimientos. El 20 de abril de 1898, un formal ultimátum norteamericano exigió a España la renuncia de su soberanía sobre Cuba en el plazo de 3 días. Era demasiado. El 27 de noviembre de 1897, el gobierno español había otorgado a Cuba una amplia autonomía que satisfacía a la mayoría de los cubanos de aquella época, pero que no complacía a los reyes del dólar ni a los traficantes norteamericanos. Estos prosiguieron sus incitaciones a la rebelión contra España, sus campañas difamatorias y su descarado contrabando de armas en la isla. El gobierno español había hecho presente al de los Estados Unidos la necesidad de que cesen de una vez, con carácter absoluto y para siempre, esas expediciones filibusteras que, al violar con el mayor desenfado las leyes de amistad, perjudican y menoscaban los respetos que el gobierno norteamericano se debe a sí mismo en el cumplimiento de sus deberes internacionales. El gobierno de Washington estaba dispuesto a apoderarse de Cuba y a no retroceder ante consideraciones morales de la índole que fueran. McKinley no se opuso al Congreso cuando éste declaró en abril de 1898 la guerra a España, con el pretexto de haber sido hundido el acorazado americano Maine en el puerto de La Habana, por causa desconocida que el gobierno estadounidense jamás permitió aclarar. Su flota había aumentado considerablemente desde 1890 hasta llegar a ser la tercera del mundo. La española era muy inferior en calidad y cantidad. Los navíos norteamericanos se hicieron a la mar en dirección a las Filipinas y a las Antillas. Las unidades españolas estacionadas en el puerto de Manila fueron hundidas y lo propio ocurrió con las de Santiago de Cuba. Así se decidió una guerra fácil, breve y victoriosa para los Estados Unidos, y en la que muy poco lucharon sus soldados, pese a la propaganda en torno al coronel Teodoro Roosevelt y sus hazañas en suelo cubano al frente de voluntarios que en su mayoría eran vaqueros. Las negociaciones de paz iniciadas en París fueron más sensacionales que la guerra misma, interpretando a su manera la tan traída y llevada doctrina Monroe. Los Estados Unidos aparecieron de súbito como potencia imperialista, obligaron a España a cederles las Filipinas a cambio de una mezquina indemnización, se anexionaron la isla de Puerto Rico y de paso el archipiélago de Hawái, hasta entonces estado independiente, e impusieron la independencia de Cuba bajo la intervención norteamericana. La vergüenza nacional de 1898 afilaría la pluma de toda una generación de notables escritores españoles.